Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela. Y el día de hoy estamos bien felices, contentos y pompeados porque de un mes llevo 3 de 3. Que tengo el placer y el honor de conversar con tremendos científicos puertorriqueños para acabar de chaval. Y el día de hoy me acompaña el doctor Marcos Ramos Benítez. Bienvenido, Marcos. Oye, gracias, Agustín, contento de estar aquí contigo. Vi que tuviste un par de gente que yo conozco, gente que he visto y que he trabajado con ellos antes. Y dije, contra, este podcast está bueno, a ver si me invitan un día. Y un ratito me invitaste y yo, pues mira, vamos para allá. Coño, gracias, Marco, Sí. gracias. No, de verdad que sí. Yo te conocí por primera vez, si no me equivoco, en ¿Qué es la que hay? No, mentira. Yo creo que fue que salió un artículo tuyo en el periódico, creo que fue o algo así, o una Ok. revista o algo así, creo que fue la primera vez. Cuando la Y pandemia. yo creo que fue para la pandemia. Yo creo que Ujú. fue para la pandemia. No me acuerdo bien, ahora no me acuerdo si fue ahí, pero sí sabía de ti y después te escuché en ¿Qué es la que hay? Con Mónica Feliu. Ah, Y exacto. entonces, cuando ya ahí creo que fue que te empecé a decir, y después cuando hablé con el profesor Abel, que me dijiste, contra el Mm, profesor Abel, whatever, yo, espera, güey, pues, sí. ¿cuándo vamos a hablar entonces tú y yo? Nacho, no, yo la pasé súper bien con Abel también. Y saludo a Mónica, by the way, le mando un abrazo a Mónica, que yo sé que ella va a ver esto en algún sitio. Sí, 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 Eh, definitivamente. Ella me ha traído un par de contactos, ella me ha traído un par de sí. contactos. Dijaceli, tremenda, una física de partículas, gracias a Mm, ella la traje. Hay varios, hay varios. Creo que por lo menos 2 personas que han estado en el podcast ha sido gracias a Mónica sí. y grabamos hace como que actually lo posteé hoy, pues estaba escuchando, ¿verdad? El programa de Luis y pues habló de que puedo verlo en vivo y yo en vivo y fui a la página y encontré actually un momento que él se iba a ir de vacaciones, que fue para cuando salió el James Webb Space Telescope y fuimos y grabamos un episodio entero de ciencia, un Ok. jueves de ciencia boricua, pero la hora entera estuvimos hablando, eso estuvo súper cool allí Qué también, brutal, qué en brutal. Radio Isla, sí, mano, de verdad que sí. Marcos, ahora vamos a Cuéntame. entrar a las preguntas calientes. Mentira, no, Zumba. no sé. No tienes nada de Ay, caliente. Marcos, veo que tú tienes una agenda bastante cargada, loco. Yo voy a empezar a leer cosas aquí y vamos a ir tocando punto a punto. Te voy a leer vamos. todo y después voy allá. Dale, vamos. ¿Verdad? El doctor Marcos J. Ramos Benítez, que parece que tienes como 18 años, pero eres doctor ya. Te ves súper Sí. joven. Ay, Profesor ay. en la Ponce Health Science University, profesor de inmunología, ¿verdad? Microbiología, casi nada, porque eso es una porquería, casi nada. Investigador principal, no cualquier investigador, el investigador principal en el laboratorio de inmunología y patogénesis molecular. No solo eso, es que tanto como yo, que estoy invested en comunicar ciencia, tú decidiste no hacer un podcastito como yo, tú decidiste fundar, ¿verdad? Y ser el presidente de Ciencia en tus manos, ¿sabes? Una organización sin fines de lucro dedicada a la educación y comunicación científica y a los jóvenes STEM, para acabar de chaval. Eso está al garete, es demasiado ya. Ya yo estoy cansado y estoy leyendo esto de un De hecho, papel. Y para colmo, creaste un podcast que espero que lo sigan en algún momento, aunque no hagan live, que se llama No es tan difícil nada, hablando de temas comunes y corrientes que tienen ciencia, como todo en este mundo. ¿Cómo a ti te da tanto tiempo para hacer de tanta hecho, cosa? yo me hago la misma pregunta todo el tiempo. Yo pienso que tiene dos secretos, tiene dos secretos. Uno es tener gente alrededor que le metan también. Y eso no falla. Yo hay diferentes etapas de mi vida, en diferentes cosas que he hecho, he tenido siempre corillo, ¿verdad? Okay. De hombres y mujeres en STEM, casi siempre, desde áreas de medicina, hay gente que ha sido undergrad, ¿verdad? Ujú. Estudiantes subgraduados en áreas de biología o de alguna ciencia, química también, estudiantes graduados en diferentes etapas, he tenido postdocs, son mucha gente siempre en diferentes facetas de su carrera en la ciencia que me han apoyado, tanto en hacer los podcasts como en crear los programas, en la organización, en crear contenido para organización. Así que parte es rodearse de la gente correcta y lo otro
Yo no duermo mucho tampoco, so, yo creo que eso también, y que no lo recomiendo, pero No, no duermo mucho. ok. Sí. Pero, mano, Marco, vamos allá, vamos allá. Estudiar ciencia, muchas veces, y eso es lo que yo trato de hacer aquí, y es lo que tú tratas de hacer también con los programas que he seguido que has estado haciendo. A veces suena como algo pesado, como algo difícil, como una carrera estresante, o tienes que ser, como dicen por ahí, inteligente, haciendo comillas para la gente que nos escucha. Pero hay algo que, aunque no, yo pienso que no es cierto, de que es difícil estudiar ciencia. Yo pienso que cualquier cosa que tú quieras estudiar y ser bueno en ello, tienes que dedicarte y meterle, aunque sea guitarra, sea arte, tienes que meterle y dedicarte y no es fácil. Exacto. Pero algo que me parece intrigante es que yo he escuchado que en tus programas que tú no eras como que el joven mejores nota o más aplicado del mundo y terminaste siendo doctor. ¿Cómo pasó eso? Una buena pregunta, mano. Mira, yo primero, ¿verdad? High school, yo lo que hacía era jugar, ¿verdad? Deporte. Yo jugaba baloncesto, jugaba pelota, jugaba voleibol, de todo un poquito. Cuando yo empecé en la universidad, me acuerdo, hice los tryouts para jugar el equipo de voleibol light, ¿verdad? Con UPR Humacao. Y yo hice el equipo el primer año, ¿verdad? Yo obviamente estaba en el banco, pero hice el equipo. Entonces, nada, yo me pasaba en lo que tenía que ver con jugar, yo me pasaba practicando, yendo a los juegos, ¿verdad? Yo no estudiaba mucho, a mí no me fue bien en los precálculos, yo creo que fue uno de los cálculos también que me di de baja y después la cogí en verano. Yo era un estudiante, pues yo siempre he sido inteligente, pero yo no era el estudiante aplicado que sale bien Ujú. en las clases ni nada. ¿Qué pasa? Sucede que creo que fue mi segundo año cuando cogí el laboratorio de microbiología. A mí me sentaron al lado, que de hecho hace poco hablé con el que era el profesor, estaba visitándome en mi laboratorio, Qué el que era el brutal. profesor de esa clase, y me sentaron al lado, inconscientemente quizás, de una muchacha que es mi amiga del alma, que se llama Valeria Reyes, y la menciono porque no le va a estar malo. Me estabas Mira, pues diciendo, Valeria. Pues a mí me sentaron al lado de esta muchacha que al sol de hoy sigue siendo la persona más inteligente que he conocido, que se llama Valeria Reyes. Entonces, Valeria, yo empecé inconscientemente o semiconscientemente quizás a decir como que, diache, yo tengo que meterle a esta clase porque yo estoy sentado al lado de esta muchacha que no saca nunca menos de 100 en ningún Oh, examen. wow. So, yo empecé a esforzarme más y era simplemente este mismo espíritu competitivo que uno tiene, ¿verdad? De no ser el peor de la clase, no. Ajá. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar más y yo creo que ellos mismos, Valeria y otros compañeros, se dieron cuenta que pues yo tenía potencial en la forma en que yo, ¿verdad? Generaba ideas o creaba cosas o trabajaba. Entonces empezaron a decirme, deberías hacer investigación, como que tú has hecho investigación y yo, pues nunca, que va. Ajá. Pues entonces así fue que empecé y ellos mismos me contactaron con alguien para que hablara dentro del mismo recinto de UPR Humacao, con quien hacer investigación allí local y demás. Entonces empecé a hacer investigación. Nunca me fui de internado ni nada. Simplemente hice investigación local y recuerdo que en mi último semestre de bachillerato ya yo estaba como que, bueno, pues tengo que tratar de hacer algo fuera de este campus a ver cómo me va. Y entonces conseguí que alguien me mandé un email primero a Ciencias Médicas, me dijeron que no. Después conseguí a alguien que mandara un email como por mí recomendándome, Ajá. que fue Rosal Mari, se lo agradezco. Todavía está ahí en Opera Macao, se lo agradezco con el alma. Ella mandó un email recomendándome. ¿Qué sucede? Esta persona una vez me recomienda, la jefa del laboratorio al que yo quería ir, me escribe y me dice, bueno, anda, viene como que esta persona te recomendó, yo te puedo poner en esta esquinita para que hagas unas cositas con la Ujú. persona que era la técnica en ese momento. Y nada, eso hicieron. ¿Qué pasa? Cuando hicieron eso, me voy para allá, cuento algo corto, esta persona terminó siendo mi mentora de tesis. Oh, wow. Con ella publiqué más de 5 artículos, Oh, con wow. ella tuvimos nuestra primera patente. Bueno, fue una relación de trabajo increíble de mentor estudiante, súper productiva, súper buena. De hecho, yo me fui allí y yo terminé, por eso tú dices que me veo jovencito, yo terminé el doctorado
en 4 años y un poquito más, o 4 años y unos meses, quizás, y entonces, y publiqué más de 5 artículos durante ese periodo corto de tiempo. Me fue súper bien y yo digo que fue por esa conexión y nos entendíamos, la mentora y yo nos entendíamos y sabíamos para dónde íbamos, sabíamos lo que queríamos uno del otro y eso fue súper bueno. Así que así fue como yo llegué, pero dentro de todo eso, perdón, del deporte, la música era lo que a mí me gustaba. Oh, wow, wow. Ujú. Entonces, tú, ¿verdad? Lo que estudiaste per se fue inmunología. Exacto, porque yo hice, no, mi doctorado es en microbiología, Okay. pero mi tesis, mi trabajo de tesis y demás fue en inmunología. Oh, So, ok. ahí yo hice inmuno y luego entonces me fui a hacer un postdoc a los Estados Unidos donde trabajé bastante heavy con inmunología y diferentes virus y demás. Ok, pues vamos a contestar dos preguntas. Lo que es inmunología específicamente. Cuando uno habla Bueno, de inmunología. pues la inmunología es la ciencia que estudia, ¿verdad? El sistema inmune, el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un montón de factores que nosotros tenemos dentro del cuerpo que van desde células, aunque ahora es más fácil hablar de inmuno porque todo el mundo pasó la pandemia, Ajá, y así ahora que todo el mundo es sabe. bastante fácil porque ahora tú le dices, nosotros tenemos células y anticuerpos y la gente al menos sabe que eso tiene algo que ver con inmuno. Ujú. Y pues nada, el sistema tiene esta serie de factores que son las que nos protegen. Nosotros estamos expuestos todos los días a diferentes cosas, virus, bacterias, hongos, en el medio ambiente, todo. La razón por la que todas esas cosas no nos enferman y no nos infectan todo el tiempo es porque el sistema inmunológico que nosotros tenemos está diariamente tratando de protegernos y evitando que nosotros nos enfermemos con estas cosas a las que nos exponemos todos los días. Pues eso es lo que yo estudio, cómo esas cosas pasan, cuáles son los mecanismos, qué diantre hace el cuerpo que es tan efectivo combatiendo eso, cuando no lo logra combatir, qué falló y cómo eso que falló lo podemos arreglar para que en la próxima vez sí funcione, ese tipo de cosas. Claro, eso está demente. Pues básicamente cuando uno ve o lee un poquito de material de inmunología, me gusta mucho la manera que ciertas personas lo describen, que es como si tú tuvieras unas policías o militares dentro Ujú. de ti que literalmente cuando ven el enemigo van y lo atacan, ya, ya, ya. Pero para eso también necesitan reconocerlo muchas veces y a veces tarda un poco más, un poco menos en que reconozcan y por eso, ¿verdad? Por ejemplo, como pasó ahora mismo el virus, que Ujú. podemos tocar eso un poquito por Claro. encima, lo del COVID, que básicamente ahora se hace con el RNA, pero también, ¿verdad? Desde muchos años atrás que se creaban en las vacunas, pues las vacunas, ¿verdad? Tenían básicamente parte o proteínas del virus para que ¿verdad? Tu sistema inmunológico los reconociera y los atacaran. Exacto. So, antes, es que todavía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay diferentes maneras de crear vacunas y todos son como uno le dice. Es como cuando tú vas a poner un tornillo. Tú lo puedes poner con un destornillador, lo puedes poner con un taladro, lo puedes poner. Hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Pues las vacunas es la misma cuestión. Nosotros tenemos diferentes maneras de crear una memoria en tu sistema inmune. Y una memoria no es otra cosa que si, por ejemplo, a ti te dio, sabes que a la gente le da varicela y no te va a volver a dar varicela. ¿Por qué? Porque tu cuerpo creó una memoria y él sabe cómo se ve ese organismo y cómo atacarlo. Pues nosotros tratamos de crear esa defensa contra la varicela antes de que te dé varicela, sin la necesidad de que te dé varicela. So, eso es lo que las vacunas buscan hacer. Y nosotros tenemos varias formas de llegar allá. Por ejemplo, menciona un virus inactivado, darle pedacitos de lo que sería el virus a la persona para que empiece a reconocerlo. Ahora se hacen con RNA. So, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Hay unas que son más efectivas para algunas cosas. Todas tienen sus pros y sus contras, todas. Y eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque, mira, ahí estamos viendo una molécula de ADN y todas tienen sus pros y sus contras, por muchas razones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las de virus inactivados, es muy probable, la de virus inactivado es bastante, ¿verdad? Virus muerto inactivado, como le dicen, es la que te ponen todo ahí de cantazo, pero el virus no está vivo, ¿verdad? Ok. Hay unas que son las de virus atenuado, que cuando es de virus atenuado significa que ya el virus, aunque sí puede
infectar la célula y replicarse, pero no es capaz de causar la enfermedad. Ok. Y así está también entonces la de mRNA, que no tiene el virus por ningún lado, lo que tiene es una secuencia que codifica para proteínas que están en ese virus. Todas son formas diferentes de llegar a lo mismo. Ok, contra qué chévere que dice eso, actually. Pues entonces creo que para los amigos que nos ven, pueden buscar DNA o algo que parezca DNA, pero, ¿verdad? Tanto como la célula y en la célula que hay, ¿verdad? Hay un código genético específico, pues básicamente los virus son así, tienen un código entonces genético que uno puede sacar parte de ese código genético, introducirlo entonces en el, ¿verdad? En el cuerpo, no me equivoco. Sí, o sea, estamos hablando de la molécula de esa, exacto. Lo que la vacuna de RNA hace es que, o sea, vamos a tratar de explicarle esto nosotros tenemos lo que se llama el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Y ese dogma central establece que las cosas pasan del ADN, que es lo que está en todas nuestras células, que es básicamente tu información de tus genes. Esa palabra la gente la ha escuchado. Una prueba de ADN te dice la información que está en tus genes. Esa información se convierte en otra molécula que se llama ARN, mensajero, ¿verdad? Y ese ARN mensajero es lo que entonces se convierte después en proteína. Y esas proteínas se convierten en estructuras, y así es como sigue lo que la vacuna hace, entonces que usa esa parte que es el ARN, que es la segunda parte de eso que te acabo de explicar, ese segundo Ujú. paso, que es lo que entonces el cuerpo reconoce para producir proteína. Si yo te doy en una vacuna una molécula de ARN, o de mRNA, como se le ha dicho, o como se le dice en inglés, ¿verdad? Yo te doy una parte de eso, lo que tu cuerpo va a hacer es que lo va a reconocer y va a empezar a expresar las proteínas. Y luego el sistema inmunológico reconoce esas proteínas y crea la memoria. ¿Ves? Es como darle, es como, déjame ver cómo te explico. Es como si cuando un bebé tú le majas la comida y después se la das, ¿verdad? En vez de que el bebé tenga que ir a coger el ADN y convertirlo en RNA para después crear una proteína, pues tú le das el RNA ya para que cree esa proteína y por eso es que esa vacuna pues se funciona bien, ¿verdad? Y se podía crear tan rápido. Ahora, hay un montón de años de estudios detrás de eso, muchos años de estudio y muchas formas en que se trató de usar esta vacuna y no necesariamente estaba funcionando y no funcionaba por diferentes razones. Uno, que el RNA o el ARN es bastante inestable. Inestable en el sentido de que se degrada fácil y rápido. Una de las formas que se hacía era cómo logramos llevarlo a donde tiene que llegar sin que se dañe antes de llegar allí. Se fue evolucionando la ciencia de transportación de RNA y Ok. mientras esa ciencia fue evolucionando, las vacunas entonces fueron mejorando su eficacia hasta que llegamos a donde estamos ahora, que de hecho es la vacuna que ha logrado, ¿verdad?, evitar que se siguiera escalando la cantidad de personas que estaban muriendo por el COVID-19. Brutal, brutal. So, Sí, sí, que básicamente, ¿verdad? Como que para añadir algo, como que la ujú, gente puede pensar en que todas las células, o por, ¿verdad? Si quieren pensarlo en células, pero bacterias, como es virus, y etcétera, todos tienen más o menos ese tipo de información, pero si uno piensa en la misma célula, que las células tienen en el núcleo esa cadena de ah, información que es gigantesca, pero solamente tú puedes coger un pedacito de esa cadena, que sería esa ujú, parte de RNA, que es como un mapita, como que no te voy a dar toda la exacto. cadena, pero si tú sigues esto y sabes qué combinación va con esta, ya tú no necesitas leer toda la cadena Ah, y puedes crear entonces aminoácidos, proteínas y exactamente. etcétera, ¿verdad? Que se combinen, que eso, actually, los otros días estaba leyendo de eso, de por qué el asbesto era tan malo, y es que el Ujú, asbesto hace, como quien dice, huecos o separaciones, ¿verdad? En esa cadena y pueden entrar otro tipo ah, de, y ahí es que crean los errores o, en, ¿verdad? En la cadena de DNA o exacto. etcétera, y crean, por ejemplo, cosas como cáncer o cosas Exacto. así. Sí, lo Sí, mismo sí. que hay otras cosas que esas cosas lo que crean errores y lo que le llaman, ¿verdad?, mutaciones. Ujú. Y esas cosas entonces van a ir creando que el proceso que se tiene que dar normal de replicación de las células y generación de las proteínas, pues se afecte. Y al afectarse puede llevar a que las células empiecen a dividirse, ¿verdad?, el garete, y entonces eso crea los tumores y demás.
Y entonces así es como, ¿verdad? Como se pueden generar este tipo de cosas. Pero muchas veces empieza exactamente por eso, por cambio en lo que nosotros llamamos el genoma, que no es otra cosa que el ADN, ¿verdad? La secuencia en el ADN. Pero lo que tú mencionas es bien importante porque estas moléculas, como menciona, están en muchos seres vivos, ¿verdad? Todos los seres vivos, entiéndase las bacterias, los virus, aunque no se consideran seres vivos necesariamente ¿verdad? Esto ha sido un debate eterno Ajá. en el filo, ha sido un debate eterno, pero el virus necesita infectar una célula para poder replicarse. Por lo tanto, como él tiene que infectar otra célula y él no existe sin infectar la célula, pues no se le considera un ser vivo, a diferencia de las bacterias que se pueden replicar sin necesidad de infectar células. Y Sí, que entonces, esa es pues, la pero eterna batalla de que está vivo y que no está vivo. exacto, la eterna batalla. Y hay gente que dice sí, pero no, porque se adaptan, y otros dicen que eso ha sido un debate eterno. Pero sí, los virus tienen material genético y por eso es que utilizan ese material genético y entonces pueden expresar las diferentes proteínas que tiene el virus como tal. So, Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, que básicamente, ajá, los virus, ¿verdad? En el caso de cuando estamos hablando de virus como el corona y etcétera, pues todo eso tienen una información genética. La diferencia de, por ejemplo, en el caso de un virus, es que no tiene la manera de cómo, ¿verdad? O el equipo, diría yo, que se llama, a lo mejor no tiene ribosoma, ajá, para entonces él mismo multiplicarse, como en el caso de una célula regular o etcétera. exacto, So, exacto. No ese- tienen, no tienen esa facilidad de reproducirse sin infectar otra célula. Y reproducirse es una de esas características que son necesarias para que un organismo se considere como vivo. Entonces, pues esa es estaría bien chévere hacer un debate un día. Te lo voy a poner ahí para que lo tire en el podcast oh, shit. con un virólogo que piense que se debe catalogar los virus como vivos y unos que piensen que no. Yo no soy virólogo, Ajá. yo he empezado a estudiar los virus porque estudio el componente de la inmunología, pero hay Ujú. muchas cosas quizás de la biología del virus que yo no sé. Pero estaría bien chévere porque Estamos virólogos aquí, Corillo, quisiera escuchen, ver, quisiera envíenmelo. ver, exacto, envíen los virólogos, tírenlos para acá, tírenlos al medio, porque estaría bien chévere escuchar puntos en contra y puntos a favor, Ajá. a ver quién gana. Es que incluso, si no me equivoco, se dice que incluso el virus no respira, ¿sabe? Como que no, o no, no sé si es que no respira, en verdad a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero como que básicamente son incluso hasta cierto punto inmóviles incluso, al menos Ujú, que, ¿verdad? Entren en un cuerpo, un host y obviamente pues pongan su información genética en una célula, exacto. pero en verdad está bien interesante. Ese tema de qué está vivo y qué No, no está vivo es jodón, es jodón. no, y honestamente, mano, los virus son demasiado interesantes porque yo siempre he dicho que si algo va a acabar con el mundo, de estas cosas que todo el mundo dice, diantre, algo va a venir y va a acabar con toda la humanidad, pues si uno puede pensar en un tipo de patógeno que puede hacer eso, es un virus. ¿Verdad? Sí, ¿Por mano. qué? Por la facilidad con la que se transmiten, por lo difícil que es como que erradicarlo, porque hay unos de estos virus que se meten dentro de la secuencia de la célula, como es el VIH, que se mete dentro de la secuencia de las células de la persona. Ujú, Entonces, es como te infectó y se quedó contigo ahí viviendo, ¿verdad? Y ahora hay medicamentos que hacen que no haya, ¿verdad?, carga viral en el sistema y ujú. demás, pero sí se metió y está ahí, no hay forma. Han tratado de hacer experimentos de cómo pueden tratar de cortarlo del ADN de la persona y demás, pero sí, entonces esas cosas hacen a uno pensar, pero ¿y estos organismos que no están vivos, Que pero no cómo están hacen vivos. todo esto? ¿Entiendes? O sea, Guau, no es es, que es un debate brutal. no están vivos, pero mira todo lo que hacen. Pero So, es que eso es lo brutal, eso es lo brutal. Pues, me acuerdo hace varios años atrás, yo cogí una pequeña fiebre con los ajá, virus y me acuerdo que salían de los virus más horribles y salía uno que era, si no me equivoco, doble DO, como WDO, qué sé yo, que le da como que a los deers, o sea, como a los ciervos y qué sé yo, ok. y parecen como si estuvieran derritiendo, básicamente. Que yo Ah, digo, wow, yo espero que esto no mute donde exacto. nosotros, porque la gente que todavía no cree que estas cosas son ciertas, Ujú. ahí sí que nos Oye, vamos a chaval. oye, estas cosas brincan de organismo en organismo, se adaptan a un organismo y después
muchas veces lo que es todo este debate de dónde salió el COVID o el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el virus que causa el COVID, Ujú, de dónde salió y toda esta cuestión. Y hay unos procesos, ¿verdad? Que le llaman, ¿verdad? Zoonosis, ¿verdad? Son enfermedades que están por lo general en animales y entonces llega un momento que se adaptan y en la exposición de los animales con el humano, pues entonces cuando brincan al humano lo logran infectar, ¿verdad? Y muchas veces ese virus no va a estar adaptado para el humano y va a tratar de brincar. O sea, el humano se está exponiendo continuamente, pero ujú. no logra establecer la infección en el humano. Una vez ese virus cambia ¿verdad? Sus características y se adapta, logra establecer la infección en el humano y ese es lo que le llamo el caso número uno. Y después de humano, humano, y humano, humano, y humano, humano, entonces que se crean estas cosas como lo que vimos, ¿verdad? Empiezan por epidemias, después entonces lo que eventualmente se convierte en una pandemia. Sí, bueno, Pero sí. eso está bien loco también, porque cuando tú te pones a pensar que volviendo como que a ver si estos, ¿verdad? Estos virus están vivos o no, pero al mismo tiempo tú sabes que ellos evolucionan para tratar de mantenerse vivos. Ujú, Y muchas veces cuando tú has observado diferentes virus, que muchos de ellos empiezan bien fuertes, como por un muy buen ejemplo del COVID ahora mismo, que mataba a casi todas sus víctimas y de momento mata menos, pero es más infeccioso. So, tú empiezas a pensar como, wow, pero ellos tienen mecanismos de reconocer que we have to survive. O sea, ujú, cómo hacemos, cómo nos modificamos, cómo en menos de 2 años, ¿verdad? sí, Evolucionó a que pues ahora sí, probablemente, lamentablemente va a ser un virus común como el flu y eso ujú, todo el resto de los años, lamentablemente, pero no es tan dañino. Que sería, digo, sigue siendo dañino porque el mismo flu claro. también mata miles, como Ujú, 50 o 60.000 personas al año, algo sí, muchísimo más probablemente, que eso sigue siendo horrible, pero no mata 50.000 personas al mes, tú claro. sabes, y da muchísimo a entender de que realmente necesitamos gente como tú, Marco. O sea, necesitamos entender este tipo de virus Ujú, ¿verdad? De cómo tratar el sistema inmune, cómo darle boost, ¿verdad? A nuestro sistema inmune, que eso sería una claro. excelente pregunta que me voy a saltar, pero, pero ajá, era una de las preguntas. Por ejemplo, hay mucha gente que hay mucho, yo diría, misconceptions, ¿sabe? Como falacia Claro. en cuando la gente habla de que no, si bebes mucho alcohol, pues el alcohol mata al virus. Si te expones al Ujú, sol, pues el sol sí mata virus y bacterias, pero tendrías que tú estar o lo que sea horas largas en un sol a fuego sí. encendido y tú sabes como que qué cosas que la gente tiene un concepto completamente erróneo, ¿verdad? O de que no, si comes más vegetales o si comes más carne, o si como, pues definitivamente mientras más healthy tú te cuides en tu dieta y qué sé yo, pienso que es un poco mejor, pero qué cosas tú piensas que son medio falacia mezclado con cosas que realmente uno puede tratar de hacer para mantener ese sistema inmune alto. Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente comer bien y no tener tanto estrés son dos cosas que sin duda van a ayudarte en tu sistema inmune, ¿verdad? El estrés es una de esas causas, una de esas causas Oh, que wow. puede debilitar el sistema inmunológico. Oh, wow. Y eso es un área de estudio gigantesca. Y cuáles son los efectos fisiológicos, ¿verdad? Del estrés y qué cosas causa. Definitivamente comer bien y tener tus vitaminas al día y todas esas cosas te van a ayudar. Ahora, algo que tenemos que entender 100% es que estamos trabajando con organismos infecciosos. Si usted tiene una infección con una bacteria y esa bacteria se fue a la sangre y le dio una sepsis y entonces usted tiene una sepsis, con comer bien usted no puede curar la sepsis Ujú. o con comer bien, usted no puede eliminar esa bacteria de la circulación. Usted necesita antibióticos, porque los antibióticos son los que van a eliminar esa bacteria de su sangre para evitar que la bacteria siga causando la inflamación en todo el sistema, que le baje la presión y que le fallen los órganos. So, ahí hay cosas que nosotros tenemos que entender que
no hay sustitutos, ¿verdad? De esto un sustituto de decir, no, yo me voy a comer entonces esta otra fruta porque esta fruta me va a ayudar con esto. Cómete la fruta, perfecto, eso no es Ajá. el problema. El problema es cómete la fruta, pero si tienes una infección con bacterias, ve y bébete un antibiótico, porque de lo contrario se puede descontrolar. Es lo mismo con lo que pasó con las vacunas y todas estas cosas. Si usted limpia una superficie, muy probablemente usted limpia la superficie con cloro y usted va a eliminar el virus que esté ahí. Perfecto. Pero ¿qué es lo que no hay en esa superficie? Células. En esa superficie el virus no está infectando células y replicándose activamente. En usted sí. Por lo tanto, ya estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes. Lo otro del calor. Usted le pone mucho calor a algo, muy probablemente usted elimine todo lo que hay ahí. Pero usted no puede pegar, si usted se para todo el día en el sol, su temperatura corporal no va a subir a 60 grados ni a 80, porque el cuerpo no va a permitir que eso pase porque usted se moriría por exposición al sol. Su cuerpo tiene que regular para que esté en una temperatura que es la que el cuerpo está normalmente, que es 37 grados. Usted tiene que mantenerse ahí y su cuerpo regula. Ahora hay veces que esa gente se deshidrata, que cogen una insolación, van a pasar un montón de cosas, pero usted no se va a morir necesariamente por estar expuesto 5 horas al sol. Pero el virus muy probablemente sí. Pero, ve, entonces ahí es donde está el detalle. Sí, una cosa es que uno puede tomar las cosas como literales, pero en el contexto de verdad, de la fisiología, del ser humano, de cómo interaccionan todas estas cosas, pues es bien diferente. Y yo creo que la gente, es que hay que tener un cierto conocimiento medio multidisciplinario para Ujú, entender esas ujú, cosas, ujú. porque uno más uno no es dos necesariamente Ajá. en esta, cuando se habla del sistema inmunológico y de uno más uno es dos, pero está esta otra cosa que puede darte otra cosa, esto otro que puede darte esto, tienes que alinear estas dos para que entonces ese resultado sea lo que tú esperabas. ¿Ves? Ahí es donde está el detalle. Y yo creo que es trabajo de nosotros, poco a poco, explicarle a la gente, ¿verdad? Y hacerle entender que aunque parezca bien sencillo, es, es, es siempre dependiendo del contexto. Nunca es blanco o negro. Casi siempre estamos operando en zonas grises, casi siempre. Y tenemos que saber cómo manejar la información en esa zona. E igual, sale información nueva todos los días. Ujú, ujú. Y en la ciencia, Agustín, como tú sabes bien, el conocimiento se construye sobre conocimiento, ¿verdad? Eso es una escalera, es lo que Ujú. investigaron ayer, se descubre un poquito más, va a llegar un punto de que tú sabes tanto de algo que te vas a dar cuenta que lo que dijeron hace 40 años estaba completamente mal. Ajá. Entonces hay que volver y decir, mira, eso ya no era. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estas herramientas que me permiten ver esto. ¿Ves? Entonces, la tecnología para saber eso no existía en ese momento. Y ahora no es que, los científicos son unos embusteros. No, no, eso era cierto en aquel momento con las herramientas Ujú. que te eso era 100% cierto. Ahora estamos descubriendo otras cosas y nos damos cuenta que tenemos que seguir evolucionando. La ciencia cambia diariamente y es difícil cuando la gente que no hace ciencia está básicamente juzgando el trabajo de los científicos todo el tiempo, porque para nosotros es bien fácil quedar como mentiroso porque dijimos algo ayer, pero hoy salieron 3 artículos que prueban que eso no era tan fácil como lo dijimos, o hay que adaptar nuestra opinión. Sí, mano, Así es. brutal. Brutal, qué bueno, qué brutal que dice eso, porque hasta probablemente tú eres más joven que yo, pero probablemente para ti y para mí, como que era, creo que tienes que estar en los 20 y pico de años, de pequeño, eh, tienes que haber visto la pirámide nutritiva. Y la pirámide Ujú. nutritiva, tú la ves y está completamente errónea nuestra Sí, pirámide sí, sí, nutritiva. sí, Tú sí. sabes, se decía que la carne y la grasa era mala y los estudios de hoy en día señalan que no. O sea, el azúcar, los carbohidratos, estas otras cosas Ujú. influyen un montón. Incluso hay gente que toma dietas carnívoras que no tienen suficiente research para que entiendan nuevamente lo mismo, todavía no saben suficiente, pero incluso gente que tiene dietas carnívoras es más delgado, más saludable en muchos de los casos que gente que tiene dieta vegetariana y Ujú. necesita muchos más suplementos y etcétera. Igual, no soy, ¿verdad? Ningún dietólogo o como se diga, pero esto tú lo puedes leer muchos artículos Mm. sobre esto. Y otra cosa que la gente debe de entender es que tú eres biólogo
y microbiólogos, y tanto ustedes como los químicos nunca van a hablar en grados Fahrenheit. La temperatura que él dijo de 37 Ajá, grados Celsius, está ajá, hablando en Celsius, y ajá, créeme, si en verdad también tuviera 67 grados, que él estaba mencionando que es mucho ajá, calor, te estarías muerto, porque en grados exacto. Fahrenheit te tiraste Pues la pata. hace rato, hace Este, rato. pero, Exactamente. No, y otra, es bien importante, hermano, porque yo pienso que nosotros, por ejemplo, aquí mismo en este podcast, pudimos haber dicho cuatro cosas que no necesariamente o sea, son científicamente ciertas, pero no tenemos todos los detalles de todo. Y yo creo que esa percepción de que el científico tiene que ser perfecto en todo lo que diga, porque de lo contrario la gente básicamente desacredita lo que tú dijiste y demás, pues hace que la comunicación científica se haga más complicada. Porque entonces ujú, los científicos que tienen conocimiento, que podrían aportar muchísimo, prefieren no exponerse a ese tipo de escrutinio público porque dicen, diache, pero ¿y si digo algo que no está bien? Pero ¿y si, entonces, no, mejor yo me quedo con mis cosas acá y con mis artículos, porque cuando yo los publico, yo los leo y los leo y los leo y me aseguro que ahí no hay nada que no sea, pero es difícil pararte es frente a un fuerte. micrófono. Y me pasó en la pandemia, es difícil pararte frente a un micrófono o hacer una entrevista en la televisión que, aunque la gente piense, nosotros no sabemos lo que nos van a preguntar, en absoluto. Yo me No, conectaba y yo recibía preguntas totalmente nuevas, de la nada. Mira, ¿y esto qué tú crees? Y uno pues formula una respuesta basada en el conocimiento que uno tiene o en lo que uno piensa que va a pasar o en lo que uno, o la opinión que uno formuló sobre X tema, pero uno no tiene la verdad siempre agarrada por el mango. Hay no, cosas mano. que... Y yo pienso que eso es importante que nosotros vayamos cambiando poco a poco. Y este tipo de podcast es bueno, que básicamente hablamos de estas cosas abiertamente, porque yo pienso que poco a poco debemos ir cambiando esa mentalidad, porque la ciencia es igual de cambiante que los gustos de la música. Es Sí, exactamente lo mismo. Hace 15 años tú jamás hubieses pensado que la música número uno del mundo iba a ser el yo iba reggaetón. a hacer Jamás, reggaetón. Ujú. jamás. Y entonces los gustos de la gente se fueron acoplando y aunque la gente pensaba que tenía la verdad, no, la salsa es lo que va a estar por siempre, pues no necesariamente fue así. El reggaetón se metió y se quedó con todo. Pues con los científicos nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad de que, mira, lo que nosotros pensamos que es lo que es ahora, puede ser que mañana no lo sea, y puede ser que esta otra ciencia sea más importante, o puede ser que esta otra cosa de repente tome más valor, o esta gente, estas opiniones de esta gente se incorporen y todo. Entonces cambia la forma en que la gente percibe la ciencia. Y si eso pasa, yo pienso que vamos a estar en mucha mejor posición porque todos estos científicos que tienen mucho que atraer y mucho que aportar se van a atrever. Porque a veces a mí me Fíjate, ha pasado, yo los llamo y me dicen, no, 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 para el live no voy. Y eso pasa. fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque es como, te puedo dar un ejemplo de eso, y es, todo el mundo sabe quién es Isaac Newton, todo el mundo Ujú, celebra a Isaac Newton, el gran Isaac Newton, y para que la gente entienda de la ciencia se basa todo en trial and errors, ujú, ¿sabes? La ciencia es ok, esta es la información que tenemos ahora, con lo que tenemos ahora, esto es lo que se entiende. Y por ejemplo, ¿verdad? En ese ejemplo de Isaac Newton, pues él mismo, que fue básicamente el que creó las leyes de movimiento, esas leyes de movimiento en nuestro planeta Tierra siguen estando vigentes, funcionan ujú, chévere, pero esas leyes en aquel momento, esas leyes de movimiento, la gravedad y todo, que se entendía que era una fuerza que atraía y etcétera, pues todas esas leyes que hoy en día todavía las podemos utilizar en el planeta Tierra por la gravedad que hay en este planeta, por la presión atmosférica que hay en este planeta, todo eso funciona, pero ahora entendemos, gracias a que vino una persona 300 años después, ujú. Einstein, y dijo, no, espérate, la gravedad a lo mejor no es una fuerza, yo pienso que la gravedad es una tela y las cosas están puestas sobre esa tela. Ah, de momento, después de todos estos años, y todavía celebraban a Isaac Newton, pero vino Albert Einstein y puso las leyes que hoy en día podemos probar. Ah, mira, con las leyes de Newton de movimiento Exacto. no entendíamos por qué Mercurio hacía lo que hacía, no entendíamos por qué había como un Ujú. pequeño movimiento raro allá en Neptuno, en Urano, perdón, y debería de haber otro planeta. Ah, vino Einstein, puso estas leyes, y hizo el cálculo
y ahora todo cuadra. No Ujú. es que Newton es un embustero, es que lo que él Exacto. tenía observando en el momento, que él dijo, mira, tú sabes que las cosas en el planeta Tierra caen a 9.8 metros cuadrados por segundo, eso sigue siendo cierto. Pero Einstein le añadió, y ahora entendemos no solo la física de aquí, sino la Claro, física del universo completo, y claro. donde quiera que miramos funciona así. Y no Ujú. es que no funcionaba bien, pero igual que Ptolomeo se inventó básicamente, ¿verdad?, cómo funcionaba el sistema, que teníamos un sistema, ¿verdad?, que las cosas están orbitando alrededor, Ajá. pero de acuerdo a las observaciones de Ptolomeo, los instrumentos que él tenía, pues era un sistema geocéntrico. Ujú. 300 años después, 400 años después, vino otro científico y dijo, espérate, espérate, lo que yo estoy observando está raro, yo creo que nosotros las cosas no están dando vuelta, Exacto. nosotros le estamos dando la vuelta al sol. Exacto, Yo creo que exacto. esto es un sistema heliocéntrico, lo Ujú. decapitaron, lo Ya, decapitaron. está Y fuerte. después vino Galileo, dijo lo Ujú. mismo, hizo los cálculos y tú sabes que no nos vas preso de por vida, tú sabes. Y eso es Ujú. una cosa de científico que es revolucionario en la ciencia moderna, entre comillas moderna, al Claro, punto que llevamos hoy. Y no es que ellos estaban mal, es que en el momento que ellos estaban, eso funcionaba, eso, porque era lo exacto. que conocían, Exactamente, ¿sabes? exactamente. Pero entonces es exactamente, y la mentalidad quizás en ese momento, como tú bien mencionas, pues mira, a uno lo decapitaron, al otro lo metieron preso, porque la mentalidad no estaba ajustada quizás a decir esto es una posibilidad, que Ujú. mañana sepamos algo nuevo. Entonces yo creo que si la mentalidad y ahí es donde voy, porque siempre a mí me gusta hacerle hincapié a la gente que la mentalidad tiene que estar receptiva a que mañana puede salir algo que cambie nuestra verdad de hoy, ¿verdad? Y eso no significa que la ciencia no sirve, pero la ciencia tampoco es perfecta, porque No, la ciencia está evolucionando constantemente, ¿no? La ciencia, a mí me gusta pensar en la ciencia como es nuestra mejor herramienta para acercarnos a la verdad. Es lo mejor que tenemos, porque no se perfecto. basa en suposiciones, no Ujú. se basa en yo creo, ni se basa en anécdotas, se basa en datos y en cosas que hay que probarlas y en experimentos que tú diseñas para probar que esto es cierto y que esto no. Ahora, todo en este mundo, todo experimento científico tiene variables y lo que tú tienes, ¿verdad? Son cosas que tú puedes variar en tu experimento para llegar a responder esta pregunta. Ahora, si esas variables cambian, muy probablemente la conclusión cambie. Si tú Ujú. consideras otras variables que no tenías conocimiento de ellas ayer, pero hoy sí tienes, Exacto. y tú metes esas variables ahí, pues la conclusión de ayer Ajá. ya no se sostiene igual que ayer. So, si nosotros podemos pensar así y saber que eso es una posibilidad, vamos a apreciar más, ¿verdad? A los científicos y el esfuerzo que se hace todos los días en los laboratorios de investigación para tratar de precisamente lograr encontrar las respuestas más definitivas que podamos. Y mientras llegamos allá, es importante que la gente perciba que es un camino, que no está, que cuando yo te digo algo, yo te estoy basando mi opinión en la mejor información disponible hasta hoy. Al momento. Ujú. Exacto. Y entonces, pienso que eso, si mientras vayamos, yo creo que con la pandemia mejoró bastante, pero igual había mucha gente tirando hate y todo. A mí, cuando a veces publicaban algo en la página del Nuevo Día, meterse a los comentarios de Sí, la página de errores. Tú Facebook no entras era. a los comentarios. Y yo, y yo me metía porque yo pensaba que era un ejercicio, de hecho todavía lo pienso, que era un ejercicio de yo saber dónde está, porque, Mm, porque a la persona que le interesa buscar esa información, la va a buscar en Google y va a llegar a ella. La gente que a mí me interesaba alcanzar y me interesa todavía es la gente que no va a ir a Google a buscar la información, que la información tiene que llegar a ellos a través de un post en Facebook. Pues ujú. yo necesito saber cuál es la recepción de ese grupo de personas. Y por eso yo me metía, como un ejercicio de ver cuál es la reacción o cómo la gente está percibiendo lo que le estamos diciendo. Y en muchos casos vi eso. Y por eso es que este tema se quedó conmigo. Porque, pero ayer dijeron esto. No, pero no habían dicho esto. Pero ahora cambiaron. Pero... Y yo decía así, o sea, tienen toda la razón, cambiamos.
cambiamos, porque mira estas cosas que salieron, estos artículos, lo que publicaron, lo nuevo que salió de este otro país, ¿qué pasó? Sí, no estamos pensando igual que ayer, pero esta opinión es mejor que la de ayer porque tiene más Ajá. información. So, Qué ahí vamos. brutal, porque incluso algo que puedo traer para añadir es como el mismo hecho de que la gente, lamentablemente, y creo que esto que hacemos está brutal, es por el hecho de que puedo expresar esto y no tienes los 4 minutos que nos dan en televisión, ni Exacto, los maybe 10 minutos en radio, y a veces ni claro. eso que nos dan. Y es bien difícil tú explicarle a alguien cómo funciona lo más básico, una célula Ujú, de cómo explicarle a la célula y cómo se multiplica y que ¿verdad? Saca el RNA y pasa por el ribosoma y que crea claro. aminoácidos y proteínas. Eso tratar de que alguien lo tenga en su mente de la nada en 4 minutos para entonces explicarle por qué es que funciona Claro, ¿verdad? Una vacuna, ya bien perdiste el difícil. tiempo. Y Claro. usualmente, lamentablemente, no todos, pero muchos de los reporteros no conocen nada de esto. Y Ujú, las preguntas ujú. que hacen son las completamente no correctas. Sí, sí. Y es un problema. Pero a lo que iba con eso era que algo que nosotros, todo el mundo, debemos de entender es que cuando un científico, ¿verdad? Y claro, por muchos años hubo científicos y cosas que se hicieron horribles a nombre de la ciencia. Todos estamos bien Totalmente. claros de eso, pero también Ujú. a nombre de las religiones y a nombre de los gobiernos Muchas se cosas. hacen cosas horribles en general. Pero tenemos que entender que hoy en día que la información está bastante accesible si accedes a la información correcta Ujú, y usualmente la información correcta es la que te están apuntando la mayor parte de los científicos. Aquí es donde la tienes que buscar. Eso es un detalle. Y número dos, no nos podemos molestar porque nos dicen, ok, tienen que limpiar los groceries, tienen que, ¿verdad? La compra, tienen que pasarle paño, lávense las manos 20 segundos, bla, bla, bla. Y si en un mes le dicen, mira, eso no era tan necesario, pero nos están mintiendo, mano. Piensa, todo fue por precaución para estar seguro antes que sea peor. Imagínate si no tuviésemos Exacto, dicho nada de eso y exacto, después, exacto, mira, tú exacto. sabes cuál es el problema principal, el plástico. Ese virus adhiere Ujú, al plástico por alguna razón, qué sé yo, we don't know. ujú. Pero es mejor precaver que tener que lamentar. E Estoy de incluso acuerdo. cuando siguen los estudios, que si las máscaras y la gente que si máscara, no máscara, máscara, no máscara. Y me acuerdo que tuve un debate hace muy poco con una persona, no, que salió, que estudió, que más que 8%, que qué sé yo qué, que te hace más daño que bien. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Si a ti tú vas al médico y te tienen que operar y tú tienes un 50-50% de que vas a sobrevivir, ¿cómo tú te sientes? No, whatever, ok. Y si yo te digo que tienes un 58-42%, tienes 58% de sobrevivir, ¿qué Ujú. tú prefieres? ¿El cincuenta y ocho Eh, por ciento O o el 50. 42%? Claro, claro, El claro. 58%. Un por Exacto. ciento más de diferencia, un por ciento más de Ujú, diferencia, no matter what. O sea, y claro, cuando hablamos de vida, hay exacto. muchísimos detalles que hay que llevar en cuenta. Claro. Y creo que en ese caso de proteger a la sociedad es muy importante que muchas de las cosas que a veces en el caso de ahora, reciente con la pandemia, que los científicos y los expertos nos decían, mire, siga las reglas, no es tan difícil, no es tan Exacto. difícil. Y si de aquí a unos meses dicen, mira, ya no es necesario, pues mira, mejor seguro que, ¿verdad? Es Eh, como, ¿cuántos accidentes de avión existen? ujú, Uno en no sé cuántos millones, pero como quiera te tienes que poner el cinturón de seguridad exacto. por si pasa algo. Exactamente. Y tienes que coger el training empezando y tienes que saber dónde está la mascarilla y cómo. Exacto. Probablemente nunca vas a estar Exactamente. envuelto en un accidente. Exactamente. Pero, y eso es una pregunta que los otros días me hicieron. Pero es que si el avión se estrella te va a morir. Sí, pero es que el cinturón no es por si el avión se estrella. Es por si hay turbulencia, tú no salgas brincando y te partas el cuello en el techo. Eso es Exactamente. todo. Todo Exactamente. tiene una razón. No te molesta ponerte el cinturón, chico, chica, Exactamente. whatever, Es ¿sabes? total, exactamente, es total. Y una analogía, yo me acuerdo, a ver si no me acuerdo muy bien ahora, pero yo hice una analogía una vez así en las noticias, que tenía que ver con el cinturón y la vacuna, y era que si tú tenías dos personas ¿verdad? Que chocaban en el mismo carro al mismo tiempo, y una persona tenía el cinturón y otra no, ¿verdad? Pues cuál tenía más chance y que pensaras en la vacuna como un cinturón. Puede ser que hay gente que puede ser que aunque te dé el virus,
tú no te vayas a morir. Y otras personas puede ser que si chocaron o les daba el virus, solamente se iban a salvar si tenían el cinturón. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, ok, todo el mundo póngase el cinturón. Y así no tenemos que ponernos a sobrepensar nada, pero déjame ver quién. Y así fue que se hizo al principio, cuando no había para todo el mundo. Pues quién es la gente que está más a riesgo. Ok, pues ustedes pónganse el cinturón, vayan y pónganse la vacuna. Y después, ok, hay para todo. Ok, todas las personas que sean mayores de 18, pónganse la vacuna. Y entonces es seguridad, mano. Y entonces yo sé que, como tú mencionaste, que hay muchas cosas que la gente dice, no, pero en la ciencia, historia, que se han hecho cosas malas en nombre de la ciencia y problemas éticos, todo eso es cierto. Y es una vergüenza para la ciencia. Hay cosas que pasaron que estamos bien lejos de esos tiempos ahora mismo, bien lejos. Las regulaciones para la ciencia, para el uso, ¿verdad? Human subjects o el uso de seres humanos en proyectos científicos de animales, todo eso está altamente regulado. Y yo manejo un laboratorio y yo te puedo decir que las regulaciones son altísimas y están en lugares. Tú no se le puede ni cruzar por la mente que vas a hacer ningún experimento si no pasas por todas estas regulaciones y diferentes comités que regulan tu trabajo. Así que estamos bien lejos, y eso es a nivel de un laboratorio de investigación local. Imagínense en un proyecto como este de vacunar al mundo entero. Así que estamos bien lejos de esos tiempos. Y también otra cosa bien importante es que la vacunación, en mi opinión, después del agua potable, es lo más vidas que ha salvado. Después del agua potable. Y esto podríamos buscar datos, esto es más una opinión que nada, pero yo pienso que el agua potable es lo más vidas que ha salvado porque la gente no se muere por beber agua. Y después de eso la vacunación, porque desde que nosotros nos empezamos a vacunar, un montón de enfermedades que le costaban la vida a las personas dejaron de costarle la vida a las personas. Ajá, ajá. So, Bueno, está honestamente, brutal. Si uno se pone a pensar, hay un libro que a mí me encanta mucho que se llama The Butchery Art de Lizzie o Leslie Fitzpatrick o Fitzgerald, no me acuerdo ahora, pero que habla de eso mismo, de más o menos las salas de operaciones en los 1800, finales 1700, 1800, que no había ningún tipo de regulación. Incluso era como un título, tú ser cirujano y tener tu, ¿verdad? Tu delantal lleno de sangre, mientras más sangre era, que tenías más experiencia, etcétera. Y ahora tú lo ves, ¿verdad? Como trayendo un ejemplo de eso, de que, mano, nosotros no somos los humanos de hace ni siquiera 50 años atrás. exacto. ¿Sabes? Los derechos humanos a pesar de que tú ves en las redes sociales, las peleas y las discusiones y etcétera, hoy en día importa un montón para ambos bandos, no importa en qué lado tú estás de político o tu visión religiosa o no. Hoy en día tú no simple y sencillamente haces cualquier loquera porque sí y te va bien. No, eso no Exacto. pasa. Eso no Eso pasa. no pasa, Que no debe pasa. haber algún loco que se arriesgue y qué sé yo, pero este tipo de corporaciones que son tan reguladas, ¿sabes? Como tú dices, en tu laboratorio chiquitito tiene un montón de regulaciones. Claro. Una super mega farmacéutica, oye, y podemos irnos a la No. discusión de que monetariamente nos están robando, nos están cogiendo de bobo o no. Fine, si lo quieres ver así, pero en cuestión de regulaciones, de la ciencia que se crea ahí, sin contar el departamento de 60 y pico de billones al año que tiene el gobierno de research para estas cosas, bueno, no me lo puedes comparar con un Google Search que hiciste y No, que te exacto. salieron 20 historias de gente que el hijo a sus 3 años develop, ¿verdad? Este problema y aquello, which hay, bueno, no sé si cientos, pero hay un montón de investigaciones que no, eso no es así. Claro. No hay ni una sola prueba que diga de que a un niño le da autismo porque se vacunó. No existen, no hay pruebas. No, Tú no puedes hay. tener anécdotas que aparecen de que no, mi hijo cuando lo vacuné a los 3 años creó autismo. Señora, si usted investiga cuándo es que salen las señales principales de autismo, tú las reconoces después de los 3 años. Por eso es la razón Claro. porque a los 3 años su hijo comenzó a tener Eh, rasgos de autismo. ¿Tú sabes qué cosas también correlacionan con el aumento en autismo? Que la gente dice, pero mientras más vacunas se pusieron, más se empezó a ver el autismo. Sí, también mientras más exposición a la televisión, mientras más tiempo en los teléfonos, La porque dieta. la La dieta, dieta es porque súper importante para los niños autistas. ¿no? Y entonces todas esas cosas, cuando tú las miras en una gráfica de correlación, que son las que le encantan ¿verdad? A este grupo de personas,
todas esas cosas correlacionan. Por ejemplo, la cantidad de comida orgánica que se vende en los supermercados también correlaciona con el aumento en autismo. ¿Por qué? Porque esas dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo. So, si tú tienes dos cosas que aumentan al mismo tiempo, cuando tú pones una gráfica de correlación a ver cuándo aumentó esta, cuánto aumentó esta, van a correlacionar, porque las dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza hoy, y usted se bebe una Panadol hoy, y la semana que viene o 2 semanas después a usted se le cayó una oreja, ¿usted va a pensar que la oreja se le cayó por la Panadol? ¿Verdad? No, 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 porque esos son cosas que quizás pasaron dentro de un periodo de tiempo similar, pero que son totalmente independientes una de la otra. Y yo creo que eso es lo que ha pasado ¿verdad? Con la ciencia. No siempre correlación significa que es causa, ¿verdad? Exacto, qué bueno, qué Y bueno. eso es bien importante. Y yo creo que la gente ha ido entendiendo eso un poquito más según ha pasado el tiempo y creo que eso ha ayudado, ¿verdad? Que ese debate pues merme un poco. Me pareció bien interesante algo que dijiste de lo de la farmacéutica y los chavos y la cosa. Que esto es algo que a mí me dicen mucho, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente es que la farmacéutica está haciendo millones de dólares vendiendo una vacuna, no significa que no están haciendo un bien. Y Exacto. tenemos que dejar de ver esas dos cosas como que son mutuamente excluyentes. Si yo voy a hacer bien, no puedo cobrar por eso. Esas dos cosas no necesariamente van de la mano. No. Ahora, si tú me dices a mí que había una pandemia mundial, que el gobierno no se hizo responsable por adquirir las vacunas y repartírselas a la gente, y la farmacéutica decidió que no se le iba a dar a nadie que no pudiera pagarla. Eso fue un caso bien diferente, porque yo diría, pero ven acá, ¿cómo diantre van a dejar que toda esta gente se muera por no darle la vacuna? Pero ese no fue el caso. Y El hasta los caso otros fue, días, y yo creo que todavía hay ujú, muchos sitios que la puedes tomar la bivalente gratis, claro, todavía, claro. todavía. Exacto. Ese no fue el caso. El caso que se dio en la pandemia, que era donde todo el mundo estaba hablando de esto, fue que el gobierno asumió los costos de la vacuna para hacerla disponible de forma gratuita a la población. Yo como compañía o cualquiera como compañía va a decir, ok, pues yo tengo este producto que vale tanto, que yo lo generé, que le va a hacer un bien a la humanidad, los gobiernos la van a adquirir, yo se la vendo al gobierno y el gobierno la reparte. Y con ese dinero que yo tengo, yo puedo generar otros medicamentos, generar otros empleos, generar... Eso es que así es como funciona el sistema en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, que yo pienso que esa idea de que hacer el bien y ganar dinero es mutuamente excluyente está mal y tenemos que Ujú. pensar que eso, hay mucha gente en este mundo que hace el bien y cobra por eso. Bueno, es que Gente, es una manera de... Mejor ejemplo, yo puedo traer mi ejemplo. ujú, Yo puedo traer mi ejemplo. Cuando yo empecé a hacer esto, ¿verdad? Hace 4 años atrás, pues ese primer año y pico, mano, a mí me cuesta la edición, a mí me cuesta trabajo. La gente no sabe que ahora mismo nosotros estamos grabando esto y ponte que llevamos más de una hora. En tu trabajo, tu salario, probablemente tú ganarás en una hora de este dinero y es algo que estamos ofreciendo gratuitamente. claro, Tú sabes, no claro. solo eso, cuando yo grabo mis capítulos que yo tengo que explicar la entropía en física, pues yo tengo que sentarme, no, obviamente llevo años leyendo y estudiando y etcétera, pero para llegar a ese punto gasté muchas horas, no solo Ujú, eso, incluso haciendo el capítulo, escribiendo el capítulo, porque tengo que escribirlo, tengo que volver a investigar, volver a leer, estar seguro de lo que hago. Te pueden, como dijimos ahorita, te pueden masacrar. Si en vez de yo decir que la velocidad de la luz es a 300 kilómetros por segundo, digo 400 kilómetros por segundo porque me confundí, aunque sé que es ajá, 300.000 kilómetros por segundo, o hasta eso. La velocidad claro, de la luz es 300 kilómetros por segundo. No, no, no es 300.000. Yo sé que es ajá, 300.000. Me equivoqué en lo que dije porque estaba hablando y ya. Pero ujú, todas esas cosas yo puedo, brother, yo he estado a veces 2 horas y media, 3 horas leyendo para escribir un capítulo y sacando cosas para escribir un capítulo que dura más que 20 minutos. sí, Pero sí, sí, estuve sí, 3 horas leyendo, buscando, claro, comparando, porque hay artículos que dicen una cosa, hay artículos que, por ejemplo, yo no puedo decir hoy en día que uno de mis libros favoritos es A Brief History of Time.
Y cuando Stephen Hawking escribió ese libro, se decía que el universo era 13.5 billones de años. 13.7 billones de años. Hoy en día todo el mundo dice 13.8 a 14. Son detallitos que si yo utilizo un documento de hace 20 años atrás, Claro. que está bien entre comillas, pero no está updated, pues cometo errores que a lo mejor no tienen tanta importancia, pero te pueden sacrificar. Claro. Y incluso hacer esto, pues llegó un punto y dije, bueno, yo tengo entonces que escribir libros, tengo que, ¿verdad? Tengo que hacer un Patreon, que es más trabajo todavía, para colmo. Claro. Y como quiera la gente piensa como, no, pero tú quieres cambiar el mundo. Sí, pero se necesita también dinero para yo poder sacar tiempo de mi vida que no Exacto. puedo dedicar a otras cosas o whatever para poder seguir Claro. haciendo esto. Tú Claro. sabes. Hay gente que hace, mira, te doy un ejemplo. Los programas de televisión de Puerto Rico, qué sé yo, Alex DJ, que lo vi el otro día que alguien lo estaba viendo. Yo pienso que él hace un bien, él regala cosas allí, la gente va y se llevan chavitos para la casa, quizás gente que necesitaba, pero él cobra por ese trabajo. Él no está allí regalando chavos gratis, ¿verdad? Esos son el tipo de cosas que tú dices, mira, no tiene sentido esperar que alguien haga a lo que se dedican o lo que entienden que es su negocio o su forma de verdad de emprender en X o y que lo haga gratis porque se supone que está sirviendo un greater good o ¿verdad? Un bien mayor. Sí, tú puedes servir un bien mayor, pero al mismo tiempo puedes generar dinero. Yo creo que eso es lo que ha pasado con las vacunas, los medicamentos, esta percepción errónea que tienen las farmacéuticas, pero la gente tiene que entender que esto es un triángulo, ¿verdad? Las farmacéuticas no funcionan sin la investigación, pero la práctica clínica tampoco funciona sin la farmacéutica y tampoco funciona sin la investigación. Sobre estas tres cosas, la práctica clínica, la farmacéutica y la investigación van de la mano y se necesitan una de la otra. La investigación va a crear el medicamento que la farmacéutica va a producir, el clínico va a ver al paciente que va a necesitar que la farmacéutica le venda ese medicamento. Pero ese medicamento existe porque el científico que estaba en el laboratorio lo descubrió. ¿Ves? Entonces, toda esta gente que forma parte de este círculo tienen que cobrar porque tienen que vivirle algo. Eso es lo que te iba a añadir, te iba a añadir. Ajá. Ese científico, en este caso Marco, tuvo que gastarle un montón de dinero en estudios, Claro, tiempo y trabajo para llegar donde esté y tener el conocimiento y que obviamente la universidad o etcétera tuvo que cobrar algo porque preparó a los claro, maestros para hacer los que también tuvieron que claro. pagar para poder adquirir eso y ellos necesitan cobrar para poder Exactamente. sobrevivir, para crear esto. Todo es una cadena, incluso la Todo. misma farmacéutica tiene que pagar por A los empleados. ¿verdad? Por los materiales, etcétera, todo. Sí, claro, todo es un Eh, proceso. Todo es un proceso. Y lo último que te digo de eso, me estuvo bien curioso lo que mencionaste, de que tantas horas preparándote y de repente uno dice cualquier error y te sacrifican. A mí me pasó una vez, yo estaba dando una charla de vacuna no me acuerdo en qué, fue en una UPR, no me acuerdo cuál fue. Y en la charla la pusieron pública en Facebook, ¿verdad? Entonces en esa pues entró un par de grupitos anti-vaxxer a comentar. Y básicamente yo di una charla sobre todas las investigaciones que habían en las vacunas y el autismo y todo lo que se había demostrado, quién era Andrew Wakefield y por qué lo que él dijo se demostró que era mentira, todo este tipo de cosas. Y todos los problemas éticos que él tuvo y demás. Y tú puedes creer que ellos empezaron a desacreditar toda mi charla porque yo dije una fecha en la que salió la vacuna del polio, la dije mal. Me equivoqué por un par de Digo, años. toda la demás información que está súper cierta. Todo estaba mal porque, ¿qué clase de recursos ustedes traen que ni siquiera saben qué fecha fue que se hizo esta vacuna? Que estoy seguro que los que estaban allí no sabían la fecha. Lo Es que buscaron en después Google. escucharon todo, empezaron a buscarlo, y bueno, porque ellos no lo sabían Eh, tampoco. entonces, fallé en una fecha que estaba escrita en la presentación, fue que no la leí y dije otra cosa. Entonces, fallé en una fecha y eso hacía que todo lo que yo había dicho no fuera No verdad, valiera. porque... Y entonces, pues yo digo, bueno, pues ni modo. Y me va a pasar un montón de veces. Digo, Nos va a pasar dando una clase en la universidad, nos va a pasar eventualmente que vamos a fallar en un detalle, pero pues eso es parte de ser sí, humano. sí, mano, los otros días mismo yo di otra charla, pues yo trabajo con NASA, Solar System Ambassador, y doy charla y eso a la escuela y Ok, biblioteca y whatever. súper cool. Y, por ejemplo, di una charla y no me salió una palabra. Usualmente yo trato de darlo, que ese es el problema. Yo he dicho esto varias veces, pero
por la razón que yo creo esto principalmente es que cuando yo era chamaquito esto no existía. Claro. Y yo me crié en una familia, en casa no había cable. Yo vine a tener Mm, cable cuando me mudé y alquilé y puse cable. O sea, así sí, no todo el mundo tenía dinero, no todo el mundo tenía... mm. ¿Sabes? Como que no es por hacerme víctima, lo contrario. O sea, mi No, madre hizo claro. un trabajo bestial y estamos donde Ujú. estamos y creo que estamos súper bien. Pero el punto al que quería llegar es que para mí, a mí me encantaba la biología, pero me gustaba un montón la ciencia ficción y me gustaba un montón la física. Desde chamaquito me encantaba leer y después cuando uno va creciendo y etcétera, empiezas a coger otros libritos que tú dices, contra, esto será verdad, contra que si la Mm, velocidad de la luz, contra que si el warp drive, eso será cierto y de momento te embulle en, wow, la física está sí. brutal, así que funcionan las moléculas, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las atardeceres son rojos? ¿Sabes? Y te enfiebras de tal manera que tú dices, wow, esto ha cambiado mi manera de pensar un montón, tú sabes, Claro. uno empieza a pensar como con un poco más de lógica, Sí, como sí, con un sí, sí. poco más de, ok, espérate, déjame analizar lo que estás diciendo. Yo no te voy a simple y sencillamente tomar una decisión a Claro, explotar. Y creo que el entender estas cosas ayudan un montón a cosas como eso mismo, como el problema de la vacuna, que si la claro, claro. interpretación de las cosas. Y creo que esto ayuda un montón. Y por eso fue que empecé a hacer esto, ¿sabes? De, mano, esto lo tiene que escuchar gente y lo tiene que escuchar gente en español. Y por eso me metí, Claro. ¿verdad? El programa de NASA y Ujú. trato de hacer esto para comunidades latinas principalmente Buenísimo. acá en Estados Unidos, aunque no es- en la última presentación fue una familia Ujú, de 4 personas latinas y eso estuvo cool. Pero esa es la idea principal, hermano. sí. Incluso por eso es que, por ejemplo, mis libros, ¿sabes? El de ciencia Ujú, como tal, los otros son ciencia ficción, los otros 3 libros, pero el principal es de eso, como que la ciencia en arroz con habichuela, que tú entiendas lo ujú. más básico de lo básico. Claro. Como que para mí es súper importante que la gente entienda términos Ujú. y tenga más que todo un pensamiento racional y lógico al Full, momento de tomar full. decisiones. Y yo me puedo equivocar en un montón de cosas, pero el hecho de que una persona se dé cuenta que yo me equivoqué en algo, yo pienso que hasta cierto punto es como que, contra, qué bueno, pero ahora no me digas que me equivoqué sin que hayas buscado entonces la verdadera respuesta. No digas que me Exacto. equivoqué porque hay 5 tipos que están diciendo Agustín no sabe lo Ajá. que dice. Exacto. Agustín no sabe lo que dice. No lo repitas para adelante. Ujú. Busca por qué Agustín no sabe lo que dice. ¿Por qué esas otras 5 personas están diciendo de que yo no sé lo que dije? Exacto, Que no exacto, sea exacto. porque les caigo mal y ya. Que sea Exacto, exacto. porque, pues mira, Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice, pero ¿por qué Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice? No sean esa mafia, ese grupo de estar en un team. Piensen por ustedes mismos y Exacto. eso es lo que se trata de hacer aquí, tú sabes. Y yo creo que, y la ciencia se presta mucho para eso también, porque como pues, todo el mundo tiene diferentes grados de conocimiento y mucha gente a veces quiere entender las cosas, ¿verdad? La gente entiende las cosas basado en su experiencia. Experiencias. Entonces, eso pasa mucho. Y tú, por ejemplo, yo digo algo en una entrevista que me hagan y yo digo esto de esta manera. Y algo que uno va a notar es que de repente aparece otro científico y dice, debió decir esto. O por qué no dijo esto. O yo lo hubiese dicho así. Y está cool, Ujú. perfecto. Pero está cool que lo piensen, no necesariamente que lo digas. ¿Por qué? Porque, pero entonces los científicos no se ponen de acuerdo tampoco en las redes sociales. Y es como que tenemos que también crear esa balanza donde, mira, tenemos que ser, ya que somos poquitos tratando de hacer esto, vamos a tener una voz más unida, que parezca que estamos Ujú. diciendo lo mismo y que estamos ¿verdad? En sintonía con lo que estamos diciendo, porque al final estamos diciendo lo mismo, es que todo el Ujú. mundo lo va a decir de una manera diferente. Entonces, Exacto. lo otro que menciona, y te lo menciono porque parte de cuando nosotros empezamos a trabajar con ciencia en tus manos y el alcance a las comunidades y tratar de trabajar con estudiantes, es que yo, ¿verdad? Pienso, y esto me lo dijo, creo que fue Francisco Fuentes una vez, en el doctor Francisco Fuentes en UPR Macao. Me dijo que el entrenamiento en ciencia no era otra cosa que aprender a aprender. Y eso se quedó conmigo por siempre, porque eso es exactamente lo que uno hace. Uno empieza a aprender cómo podemos aprender de todo. Y yo digo, ok, ahora yo tengo una forma o una de cómo acercarme a este problema
tratar de romper este problema en todos sus pedacitos y tratar de entender de dónde sale esta pregunta y entonces empezar a crear estructuras para cómo yo contesto esto, y después que yo conteste todo esto, mira, ahora sabemos más. Nosotros estamos aprendiendo a aprender en el proceso y por eso cuando tú hablas con un científico, muy probablemente tú puedas hablar de ciencia, pero puedes hablar de política, puedes hablar de lo otro, puedes hablar de 20 cosas, porque muchas veces tienen la capacidad de acercarse a los problemas de manera diferente y con una perspectiva más amplia de pensamiento crítico, de buscarle la lógica a las cosas, de por qué esta persona hizo esto. Como yo necesito entender un poquito las razones detrás de por qué hizo eso antes de juzgarlo, dame un break. Como que esas cosas, pienso que el entrenamiento en ciencia ayuda mucho a eso. Yo creo que es algo que no se vende mucho del entrenamiento. Y hago comillas porque dije vender, ¿verdad? Pero del entrenamiento en ciencia, eso no se dice Si mucho. no se Como habla tanto. uno piensa que es voy a aprender cómo funciona esta célula y esto, pero para tú llegar a aprender cómo funciona esa célula, tiene que cliquear, de verdad, cliquear en buen español. En tu mente tiene que hacer un clic y hay un momento. La mayor parte de las veces en esta vida, uno anda por la vida sin saber que no entiende nada, pero el momento de entre no entender algo y entenderlo por completo, muchas veces son como 3 segundos. Wow, créeme, yo estudio Sí. física cuántica y literalmente a veces te hace es como tú, es que es un clic, es Es un verdad, clic, no es hay un manera de clic. explicarlo, no hay No, manera de explicarlo. no, no, es un clic. Y es como si yo a veces me lo imagino que esas son las neuronas que van así, así, así llegando y es como que, ya, che, todavía no, y de repente, pum, chocaron y ya yo lo aprendí, ya lo sé. Sí, sí, Es sí, una cosa. está brutal. Y algo que eh, dices que me gustó mucho, del final, lo último que yo escribo en ese primer libro mío, actually es un quote que dice, qué difícil es tener que saber para darnos cuenta de lo poco que sabemos. ¿Sabes? Yo Literalmente. cierro el libro con eso. Sí, Y, mano. mano, brutal. Pero tú sabes qué, porque sé que te llevo aguantando y no me quisiera ir, porque yo creo que hemos tocado bastante, aunque no he ido directo a los puntos, pero nada más hablando, has contestado mucho de lo que ya Ok. tenía. Pero no me quiero ir sin hablar de esto que pienso que es súper importante para mí y Ujú. asumo que para ti, porque bien cercano a lo que estamos hablando ahora. Y es que tú eres el fundador Ujú. y presidente de Ciencia en tus manos. Correcto. Háblame de eso, cómo comenzó y las cosas que ustedes están haciendo hoy en día. Full, mira, Ciencia en tus manos empezó como una página de Facebook primero, donde nosotros creábamos posts de diferentes temas y ahí me acuerdo, empezamos hablando como los GMOs, ¿verdad? La comida genéticamente modificada, Modificada, ¿no? organismos genéticamente modificados. Empezamos hablando de eso, hablamos de vacunas para aquel tiempo, esto era como 2016, de vacunas y autismo, hablamos de diferentes temas y era básicamente creando escritos bastante largo, era algo para el que quisiera leernos, no era que tú te encontrabas con nuestro contenido y decías, mira qué cool. Entonces fue evolucionando, hubo altas y bajas, ¿verdad? Como que dejamos de postear por mucho tiempo, todo. ¿Qué pasa? Cuando empieza la pandemia, yo empecé a hacer unos posts, como que retomé la página yo mismo, empecé a postear algunas cositas referente a la pandemia y vi que había mucha necesidad. Entonces, cuando la Ujú, página empezó a crecer, porque la gente estaba buscando esa información en español, que no estaba en ningún sitio, cómo esto me afecta a mí en el contexto de Puerto Rico, era como que esto tan fácil como crear un header, qué esperar del COVID-19 en Puerto Rico y entonces escribir algo. Eso nada más, la gente estaba como que diantre, ¿qué es ujú. esto? So, en el proceso, eso empezó a crecer y yo dije, ok, es necesario organizarnos, porque hay un componente educativo que yo sueño que podemos hacer y estamos teniendo la atracción hacia la ciencia ahora. So, yo pienso que estas dos cosas pueden ir de la mano. So, nuestra organización hace comunicación científica y programas educativos en ciencia para estudiantes desde high school, bachillerato. Hemos tenido programas que se han beneficiado hasta postdocs, residentes en diferentes hospitales, de Oh, todo. wow. Hemos hecho de todo porque hacíamos programas de como que mock interviews para que ellos practicaran sus Oh, entrevistas para wow. residencia. So, hacíamos eso también. So, en el proceso, yo entonces decidí fundar la organización sin fines de lucro y un montón de gente que me ayudó en el proceso. Que yo tenía, bueno, yo hago ciencia, nunca he salido, Ajá. yo no he tenido nunca un trabajo. Bueno, yo trabajé como un fin de semana en una tienda de música, que fue porque estaba cubriendo a alguien, pero yo toda la vida lo que he hecho es ciencia. O sea, siempre he hecho eso. So, una persona que solamente ha hecho ciencia, yo tenía cero idea de cómo hacer una organización, qué tenía que hacer, los papeles del Departamento de Estado, que si lo de Hacienda, que si lo otro.
tuve mucha ayuda en el proceso, pero lo logré, se fundó la organización sin fines de lucro y desde ahí pues seguimos creciendo y la página de Facebook creció muchísimo y ahora estamos, ¿verdad?, en un proceso de, de reestructurar ¿verdad? Reestructurar la Ujú. organización en el sentido de, ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un lugar físico? ¿A qué vamos a hacer ahora? So, a eso es que estamos dirigiéndonos ahora, que establecer programas quizás de tutorías, cosas más tangibles que podamos tener estos estudiantes que llegan a este sitio, que salen con esta... a eso nos estamos dirigiendo ahora y estoy, ¿verdad?, organizando el equipo que va a hacer eso. Así que si en tu audiencia hay alguien que quisiera formar parte de algo como eso y me escribe en confianza, porque, o tú mismo, si quieres formar parte Mano, de esto, brutal. nosotros Yo, estamos yo vivo en trabajando ahí. Estados Unidos, pero yo me conecto Wow. obligado, ¿sabes? No, Wow. hay manera de conectarse, Sí. definitivo. Yo me apunto, yo me apunto. No lo estoy diciendo por el show. De verdad me No, apunto y cuando acabe esto vamos a intercambiarnos contactos claro. definitivos. Mano, sí, Sí. full, Porque full. yo pienso que, mano, en Puerto Rico hay mucha necesidad. Y hace poco, te voy a contar una historia porque rapidito, porque es de estas cosas que pasan que tú dices, diablo, nosotros podemos crear impactos reales. Nosotros teníamos una muchacha que muy buena desde high school. Entonces ella contactó a la organización porque ella estaba interesada en que nosotros le facilitáramos la forma en hacer actividades de outreach que ya ella estaba como creando en su Okay. mente, pero no tenía los medios para hacerlo. Nosotros empezamos a trabajar con ella y demás. Y de hecho, fue una persona de nuestro equipo que se llama Silmari, fue la que empezó a trabajar con ella directamente. Esta muchacha se desarrolló increíblemente, ya quería estudiar ingeniería, logró ser admitida a una universidad top Ivy League en Estados Unidos, Oh, está allá wow, y nos escribió para agradecernos por todo lo que habíamos hecho, qué brutal. por la inspiración que había sido para ella, contar con el apoyo de la organización. Y ahora, después que ya está establecida, que tiene poquito tiempo, como quiera nos contacta y nos dice, mira, me gustaría hacer el taller de nuevo, como que so, yo digo, mano, hay cosas que no se ven en el dinero y en cuántos grants y en cuántas publicaciones. Yo le decía a una persona que quiero mucho que yo nunca me había sentido tan científico como cuando empezó la gente a preguntarme por inbox y por comments que yo creía de la pandemia y de la vacuna y de lo Ajá. otro. Y yo decía, mano, yo tengo publicaciones que cualquiera en revistas importantísimas y, mano, esa fiebre dura un ratito y está cool, es como que, viaje, logré esto que yo quería, pero ¿cómo eso se Uno tiene que traduce? seguir. Y, mano, ¿y cómo eso se traduce realmente a la vida de las personas? Porque quizás esa investigación va a llegar a formar parte de una práctica de salud pública, quizás en 20 años. Pero yo estaba ayudando a una persona a tomar decisiones sobre cómo iba a manejar su diario vivir referente a la pandemia en real time, literalmente. Un mensaje, me debo poner esto. Sí, la respuesta es sí, estos son los datos. Ve, pa. Entonces, esa interacción con la gente y cómo el conocimiento que uno ha ido desarrollando a través de los tiempos realmente se convirtió en algo que la gente podía usar ahora, para mí fue bien, bien, bien fascinante y me cambió la perspectiva de lo que hago por siempre. Y yo desde ese momento empecé a ver la investigación con otros ojos. Ahora mismo, cuando yo escribo una propuesta, antes uno lo veía como que, un experimento más, necesito tanto para esto para esto. Para mí ahora mis propuestas llevan como que la gente detrás, ¿entiendes? Ajá, ajá. Mis propuestas ahora van pensando en la comunidad, van pensando en quién se va a beneficiar de esto, van pensando en que hay gente que está sufriendo de esta enfermedad y lo que yo estoy escribiendo aquí les puede cambiar la vida. Yo creo que esa intención, hasta cuando tú lo lees, se siente. Mano, hace poco estuve en Santo Domingo también con el doctor Wilfredo de Jesús, que estábamos allá. Yo estaba básicamente de voluntario con la técnica, con la clínica de él. Ujú. Y son experiencias que te cambian, ¿entiendes? Que te marcan porque te humanizan. Y yo pienso que humanizar la ciencia es bien importante porque al final nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido si no es por la gente a quien sirve la ciencia y ya está. Y pienso que los científicos no hemos todos llegado a ese nivel de pensamiento y nos preocupamos más por lo próximo que voy a hacer y cómo me convierto en un científico más grande Más y no, renombrado, y no cómo impacto más realmente. a la humanidad. Sí.
Por eso yo creo que Ciencia en tus manos y mi carrera van tan alineados y tan atados, porque son dos cosas de mi carrera que yo aprecio muchísimo, que valoro y que antes yo las veía como cosas separadas. Mi trabajo en el lab, mi trabajo con las comunidades. Y ahora, desde hace pocos años para acá, esas dos cosas van de la mano y es cuando mejor le ha ido a mi carrera y cuando mejor me he sentido con lo que hago. Ya lo Marco, anda para el carajo. Me dio hasta un poquito de cosita, me dio un poquito de cosita porque entiendo bien, cabrón, lo que Ujú. ya sé, chavo, ya hablé malo. No, Entiendo bien, no, exacto. brutal, lo que quieres decir, Mm, ¿sabes? Yo he tenido conversaciones con personas a las cuales, las personas cercanas a mí, a las cuales muchas veces cuando yo voy y hago la charla y etcétera, yo hago eso voluntariamente, a mí no me mm, pagan por eso en lo absoluto. Tú sabes, y hacer este mismo programa, claro, esto pues trae audiencia, la audiencia compra libros o paga Patreon o lo que sea, pero mano, no. O sea, en la cantidad de mm, trabajo que uno requiere, a la que realmente de esto no vive nadie, tú ujú. sabes, tienes que realmente hacer muchísimo. Y yo llevo 4 años sin fallar ni una sola semana, Marco. Ni una sola semana y a veces semanas con más de un capítulo, pero no hay nada que a mí me vuele más la cabeza cuando esa persona escribe, ah, wow, este episodio estuvo demente, qué bueno Ujú, saber esto, qué bueno que hay personas como tú. Ah, diantre, cuando te hacen preguntas, que esa es otra, la gente piensa porque uno sabe algo de ciencia, yo sé de un tema de ciencia, pero incluso exacto. de física, hay físicos de partículas, hay físicos de astrofísicos, hay un montón de tipos de física Claro. y no todos sabemos Ujú, todo, pero me impresiona que la gente exacto. actually quiere saber de los temas. Y cuando tú tienes un Ujú, chamaquito que tiene 13 años y va a la charla y te está preguntando cuánto era el tiempo que se suponía que el asteroide se debía de mover, o cuánto es el máximo, esa fue la pregunta del que el asteroide teníamos que moverlo de sitio por la última charla fue de DART, ujú, de la misión DART, que es una misión sí, que chocamos contra un asteroide y lo movimos. ujú, Y el que él pensara en eso, que es algo que ni siquiera yo pensé, porque todo el mundo de como, ah, qué acuerdo. bueno, sí, lo movimos Ujú, más de los 72 segundos que teníamos que moverlo. Pero el nene fue el único que pensó, ¿y cuánto era el máximo que había que moverlo? Ah, wow, yo no había pensado en eso. So, full, este full. chamaquito está Wow. teniendo un ingenio Sí, no, que eso yo te no vuela había la pensado en cabeza. eso. Yo dije, Sí, yo no sí, había sí. pensado en eso, pero lo que yo sé, yo dije, lo que yo sé, que es lo que NASA a mí me entrena para hacer, es que teníamos que moverlo por lo menos 73 segundos. Y lo movimos 32 minutos. O sea que fue un mega éxito. Pero es Sí, cierto que si lo hubiésemos movido de más, que si exacto. en verdad a No, lo mejor 32 minutos está es un bien, pero ¿y si lo montón. hubiésemos movido cuarenta y Ujú. cinco y chocaba contra otro asteroide y lo sacaba de curso los dos asteroides? Yo no Sí, sí, pensé en sí. eso nunca. Este No, nene eso te de vuela 13 la años cabeza, lo país. pensó. O sea Hecho. que tú estás creando un clic No, en país, eso esa gente está. que está demente. No, eso está Tú bien sabes, loco. yo no había pensado en eso. Yo hago esta Mm, chavienda por años. Estoy sí, sí, haciendo sí. esto. Yo tengo casi 300 capítulos. He Exacto. colaborado con un montón de Mm, gente. Hasta Neil deGrasse Tyson ha estado aquí. Daniel mm, Whiteson. ¿Sabes? Brutal. Y viene este claro. nene de 13 años y hace una Ujú. pregunta Imagínate, magnífica. imagínate si tú no hicieras lo que estás haciendo. Ese muchachito quizás nunca iba a tener esa exposición a generar esa curiosidad que, Ah, qué brutal. ¿entiendes? Entonces, si ese muchachito termina estudiando física y básicamente redefiniendo cosas en el campo, quizás todo empezó porque tú te sacrificaste, él pudo generar esa curiosidad, vio que la pregunta que hizo realmente fue una pregunta bien inteligente Súper. y entonces le vuela la cabeza él mismo y le dice, mira, estoy descubriendo algo que ni yo sabía que podía hacer. ¿Ves? Entonces, esas son cosas que nosotros quizás no la vamos a ver, nosotros quizás no vamos a ver el fruto real de las cosas que hicimos ahora, pero nosotros sabemos que, y hay pinceladas que quizás suceden que nos dicen que estamos quizás haciendo lo En el correcto camino correcto. en el camino correcto, pero quizás, ¿verdad? La cosa grande que esto puede llegar a ser lo que se puede convertir la gente que participa de estas cosas, quizás nunca lo vamos a ver, pero sabemos y nos queda, ¿verdad? La conciencia de que se hizo el trabajo que había que hacer y que no pusimos excusas. Y eso para mí es bien fascinante. A mí me escribió una vez una mamá por Facebook
para decirme que su hijo iba a hacer un proyecto de feria científica, que le pidieron que escogiera 3 científicos y que uno de los científicos que él iba a escoger era yo, que si yo le podía mandar información mía. Mano, yo creo que ese día yo me cogí la tarde libre Wow. yo me cogí la tarde libre para pensar en ese momento, para que no me pasara como nos pasa siempre, que estamos tan ocupados que cuando El copy-paste. nos pasan cosas buenas y no le damos el valor. Ajá, ok. Cuando a nosotros nos pasa algo malo en la carrera o en la ciencia, nosotros nos martillamos el cerebro con eso. Y diantre, mano, debía hacer esto, debía hacer aquello, y empieza uno a overthink y a básicamente cuestionarse todo. Cuando te pasa algo bueno, lo celebras quizás 2 minutos, diache, qué bueno, y te vas. Y yo pienso que así mismo como dedicamos tiempo a martirizarnos, debemos dedicarnos tiempo a que cuando algo pasa que nos impacta positivamente, darnos el tiempo para procesarlo pues, para llevarnos ese momento. Y entonces ese día yo me acuerdo que fue como bien impactante para mí, porque yo también acababa de publicar unos artículos bien buenos y yo decía, mano, este mensaje se sintió mejor que todos estos otros artículos que acabamos de publicar. Y yo empecé a pensar por qué. Mano, es que yo siempre he pensado que mientras más tú puedas dejar y más tú puedas dar, eso te hace, ¿verdad? Una persona de más impacto y no se mide si necesariamente por las cosas que están en internet y en Google, se mide por la gente que rodea a uno, familia, amigos, lo que sea. Y mano, eso, para mí, esa mentalidad, cuando uno ¿verdad? Se lo lleva como el pecho, como uno dice, te, te cambia y cambia el approach por lo que hacen las cosas. Y, mano, yo nunca he generado un solo dólar de ciencia en tu mano al sol de hoy, nunca. Y, ¿verdad? Eso no Wow, es por brutal. nunca. Y la razón, y no es porque esté mal, porque no es porque Ujú, esté mal. ujú, Yo pienso ujú, que en un momento cuando haya muchísimo trabajo, pero como ese no es mi fuente de ingreso, pues yo no genero dinero de ahí. ujú. Pero eventualmente si siendo humano es gigantesco y tenemos un montón de cosas, quizás sea otra la historia. Pero la razón por la que nunca he parado de hacerlo es por la otra parte que yo saco de Ciencia en tus manos y por el impacto que hace. Así que, mano, ¿qué te digo? Eso es Ciencia en tus manos y así como Ciencia en tus manos ha cambiado mi carrera y mi perspectiva y todo. Bueno, está brutal que gracias a esas cositas está haciendo ciencia de una manera humana. Creo Ujú. que, Marco, yo creo que no hay mejor manera de cerrar esto que lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de decir. Este episodio tiene mucha ciencia, pero tiene mucha parte humana del científico. Y Marco Ramos Benítez con ustedes, Corillo. Gracias, Mano, Marco. ¿Dónde gracias te a ti, podemos brother. conseguir? Porque la gente tiene que ir a darte amor y cariño. Mano, pueden seguir la página de Instagram de nosotros, es CETMPR, CETM de Ciencia en tus manos, las iniciales PR. Ahí estamos en Instagram y en Facebook como Ciencia en tus manos también. Allí también nos puede conseguir, también en la página web www.cienciaentusmanos.com. Por todo eso. Yo estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en mi carácter personal, me pueden conseguir como Marcos J. Ramos Benítez también. Y nada, ahí estamos a la orden. Para mí siempre es bueno hablar de estas cosas porque la ciencia es mucho, mucho, mucho más que los libros y eso. Hay mucho más. Y estos espacios son buenos, mano. Así que te felicito por lo que haces también y que sea la primera, pero no la última. No, de seguro, te tengo en speed dial Ah, ya. dale. Bien. Mano, gracias de verdad y Corillo a todos ustedes que están aquí con nosotros otra semana más. ¿Qué te puedo decir? Maravilloso, maravilloso. Rompiendo el internet con sabiduría. Así Zumba. que, mano, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mi gente.